Eh, la última actividad de hoy, nuestro keynote nacional, Vicente Espinosa. Vicente Espinosa es investigador adjunto en las líneas Geografía del Conflicto y la Cohesión de Países, doctor en Sociología por la Universidad de Toronto, en Canadá, investigador principal del Fondo de la Estructura de la Sociabilidad en Chile y sus consecuencias para nuestra convivencia, análisis longitudinal de redes sociales, y además co-investigador regular. No, eso no se cuenta. Instituciones informales y cohesión social, legitimación, crítica y disputas en el orden normativo de Chile actual. El doctor se ha publicado y nos concentra en artículos académicos. Su investigación se centra en cohesión social, inequidad y capital social, instituciones políticas informales y política subnacional. Para nosotros, la presencia de Vicente, así que un momento, Vicente, adelante. Muchas gracias. Y vamos a... No, control. Perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias por la... Casi me caigo acá. Gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes. Dentro de todo lo que dijo de la biografía, hay una cosa que no estaba ahí, probablemente por lo que me invitaron, porque de alguna manera yo soy el precursor de la actual ola de análisis de redes sociales en Chile. Y de eso es un poco lo que quiero hablar, no vanidosamente sobre mí, sino sobre la historia intelectual del análisis de redes sociales. Pidiendo disculpas porque no soy un historiador del pensamiento, porque bueno, está muy enfocado en el caso de Chile, está muy enfocado en la sociología, pero de alguna manera quiero aprovechar para ilustrar, si supiera cómo se llama, ahí está, para mostrar cómo el pensamiento relacional en América Latina evoluciona y cómo se vincula con el análisis de redes sociales. Ahí vamos a responder esta pregunta. ¿Se trata de una importación? Pues claro, cuando yo empecé a hacer análisis de redes sociales en los años 90, la crítica típica era que se trata de un investigador que va, descubre una herramienta y después trata de aplicarla como de lugar en la realidad nacional, o sea, es básicamente una importación. Voy a discutir esa idea porque no es una importación. Es más bien una apropiación, vamos a mostrar por qué es eso, y también es creación. También hay aportes desde América Latina en este campo. Si me dejan presentar así brevemente la tesis con la cual organizo la presentación, yo lo que se puede mostrar en el caso de las redes sociales, así como en muchas otras corrientes teóricas de investigaciones, es que hasta principios de los años 70, en América Latina, la agenda de pensamiento, incluido un análisis de redes sociales, porque ya se hacía análisis de redes sociales en esa época, y explícitamente, y había gente que estaba en contra del análisis de redes sociales, o sea, era un campo de discusión en los años 60 y principios de los 70 en América Latina y en Chile, porque formaba parte de redes de pensamiento internacional. O sea, el conocimiento y la evolución del pensamiento social, de las ciencias sociales en Chile, iban al paso de las de lo que se estaba haciendo en otro país. En el periodo de las dictaduras militares, o sea, de los 60 a los 90, a los 80, se corta esta vinculación y se comienza a recuperar recién hacia fines de los años 90. El INADA,
psiquiatra argentina que trabaja en redes sociales, en un libro que se llama Redes, el lenguaje de los vínculos. Ella, cuando hace su recuento de cómo llegó a las redes sociales, hace notar que el pensamiento en red coincide en Argentina con la recuperación de la democracia. O sea, hay un vínculo ahí. Y se alcanza a ver las últimas dos líneas. Yo creo que desde el 2000 acá hay un periodo de expansión de lo voy a mostrar también, hay datos de eso, y una cierta madurez y desafíos en la actualidad. Ya dijimos lo primero, lo que ocurre en los años 80 y 90, o sea, 70, 80, 90, es que San Pablo, Buenos Aires, que había sido los grandes centros de pensamiento social en América Latina, pierden la centralidad. México, que era el otro centro, no hubo dictadura militar. Sin embargo, no ocupó un lugar preponderante en los estudios de la región, no solo en redes, en varios. De hecho, Larisa Lomnitz estaba ya algo exiliada en el departamento de matemáticas. No estaban en antropología, en sociología, donde naturalmente debería haber estado. Habrá que hacer la historia del pensamiento. De qué pasó en México que no respondió a al privilegio que tenía en ese momento. Entonces, los centros de pensamiento de América Latina se trasladaron a Estados Unidos, y principalmente en menor medida de la situación, o empezamos un día, los grandes centros de pensamiento sobre América Latina no están en América Latina. En la presentación vamos a mostrar que en el caso de las redes sociales hay raíces latinoamericanas, en estudios macro, estudios mixtos. Voy a mostrar el caso de la emergencia en los años 90, la actualidad de las redes y los desafíos para el acceso. No sé si lo logré hacer en tantos minutos, pero voy a avanzar rápido para evitar, o sea, para poder dejar la pregunta lo que quiere poco claro. Bueno, como decía, hay elementos de importación. O sea, en Chile, en los años 60 ya se usaba el análisis de redes, o sea, Milan Sturcich y Larisa Lomnitz estaban haciendo análisis de redes en los años 60. Sturcich, como uno cuando se pone al lado equivocado en la discusión, está en contra del análisis de redes sociales. Entonces, pero hacía lo mismo, pero con otro nombre, pero él conocía perfectamente toda la literatura inglesa, o sea, la red de antropología inglesa, la sociología, teoría de grafos, etcétera, todo eso se usaba. Hay algo de creación también, porque, te voy a mostrar algunos ejemplos después, muchos encontraron, o sea, no es el análisis de redes el que inventó las redes, o sea, las redes existen de mucho antes. Entonces, gente que estudiaba, no sé, historiadores o abogados u otro tipo de intelectuales, no sé, encontraron fenómenos que ocurren en redes. O sea, estudiaron elite, estudiaron migraciones, estudiaron correspondencia, genealogía, etcétera, pero no usaron conceptos de redes sociales. Entonces, en ese sentido, yo no me centro en mostrar todos los estudios que se hicieron que tienen que ver con redes, sino solamente en lo que han usado un aparato conceptual explícitamente en el campo de las redes sociales. Otro elemento que conecta a América Latina con el análisis de redes es la crítica al individualismo metodológico. Eso estuvo muy presente en los años 60, y la crítica al individualismo metodológico, ustedes saben, es uno de los puntos de apoyo epistemológicos del enfoque de redes. Y también, yo diría que en términos de creación, uno de los grandes aportes de América Latina al pensamiento mundial es la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia es una teoría relacional. O sea, incluso la puede formular y se formuló posteriormente en términos de redes. Entonces ahí hay creación de conceptos que están vinculados directamente. Y lo destaco nuevamente, estos son conceptos que no van mucho más lejos de lo que se estaba haciendo en el mundo en ese momento. O sea, no es que ya se estaban analizando, o sea que Wallenstein y compañía estaban analizando el sistema del mundo con análisis de redes. No, estaban todos más o menos en el mismo punto.
Y destaco sobre todo a Larissa Adler Gómez. Con ella se ha puesto con 5 nombres distintos hasta un Nielsen en medio. Se puede explicar por qué, ¿no? Pero ella empezó en los años 60 en una línea más antropológica que después desarrolló como análisis de redes, que hizo una cantidad de estudios que realmente, si uno quisiera entender un poco de lo que es la teoría y lo que es el enfoque en el análisis de redes en América Latina, lo que tiene que estudiar es la obra de Larissa, que es prácticamente una teoría de la estructura social en América Latina construida a partir de las redes. Entonces, todo esto se hacía en los años 70 y principios de los 70. La apropiación es algo más actual. Ya, esto lo dijimos. Entonces, ¿qué mostremos algunos ejemplos? O sea, aquí está André Gunder Frank, que obviamente no es latinoamericano, pero él, trabajando en escuela que está al lado de la CELAR, en el CELAR, eso. Hizo una investigación, entonces circuló como apuntes de clase, y lo publicó posteriormente en 1969 como Capitalismo y su desarrollo en América Latina, estudio histórico en Chile y Brasil. Y ahí, si lo han visto, está esta idea de la estructura metrópoli satélite, una cadena de apropiación, etc. O sea, es un pensamiento relacional, es un pensamiento donde hay una metáfora de la red a través del criterio académico. Cardoso y Faleto tienen este libro que es muy conocido alrededor del mundo y ha tenido una polémica con Gunder Frank respecto de quién fue el que inventó el concepto de teoría de la dependencia. Por eso no vamos a dejar los chismes para más adelante, pero este es el libro canónico de lo que es la teoría de la dependencia, que como señalábamos es una teoría relacional. Y este es un autor menos conocido, era muy joven y murió muy joven también, el Karl Glauser, que en realidad es profesor en la Universidad Católica, pero él de formación era ingeniero. En el año 71 publicó un artículo donde por esos tiempos se discutía mucho acerca de si Chile era un régimen feudal o capitalista. O sea, esa es una discusión clásica del marxismo en esa época. Yo tengo un doctor marxista. Hay poca gente que no fuera marxista en los años 60. Pero, ya. Entonces, Glauser hace una definición estructural del feudalismo. Y entonces muestra cómo son relaciones de propiedad y de apropiación las que organizan el sistema feudal, y lo representa así. Lo representa, eso no es una red exactamente, pero un esquema que va para allá. Está orientado en esa dirección. Si ustedes leen el artículo, bueno, esto aquí yo puse solamente el ejemplo de cómo caracteriza el sistema feudal, y después hace una cantidad de esquemas para caracterizar el régimen de producción vigente en Chile. Entonces, otro autor de la época. Este, según yo, es el primer gráfico de redes que se publicó en América Latina. Pertenece a un libro de Armand Matelar. Que Armand Matelar es más conocido por sus estudios en pintura. Sin embargo, él hace acá una... Bueno, no voy a resumir el argumento del libro, pero básicamente lo que él intenta es vincular los productos culturales con el complejo industrial militar. Y entonces muestra que los secadores de pelo, los bolígrafos y las bombas de napalm, todas reticularmente están conectadas, y esto es lo que está tratando de mostrar con este gráfico donde conecta la electrónica con los grupos financieros. Y después hay otros gráficos de este tipo en el libro. O sea, de nuevo, estamos ahí con el mundo, ¿no? O sea, en los años 70 estábamos avanzando el mismo paso que avanzaba el resto de la bueno, hay estudios de Lynch que lo voy a pasar, o sea,
Está la teoría de la modernización, que tiene una pata de líder, relación de parentesco, concentración de la riqueza, o sea, son todos esos temas que tienen que ver con redes. Cardoso, en 72, propuso una noción que se llamaba de anillo burocrático, que si lo pusiéramos en una clave más actual, lo tendríamos que llamar red de política pública, porque era de eso más o menos de lo que estaba hablando. Y no solo Cardoso fue el único que escribió sobre esto, sino que hubo muchos estudios de burocracia donde se hablaba de cosas como camarillas, grupos consensuales, choques sectoriales, etcétera, distintos autores. Eso macrosocial. Microsocial es donde hay bastante más desarrollo que vamos a mostrar entonces. Bueno, aquí me salió medio malo el dibujo. Este señor es Andrés Pascal, sociólogo. En el año 68 publicó como libro lo que había sido su tesis de licenciatura, que son relaciones de poder en una localidad rural. Y un estudio del sistema de propiedad en el norte de Chile. Y ustedes miran el libro, de nuevo, es un libro de análisis de redes. Todos los elementos que conectan una cosa con otra no están los gráficos, pero yo no quisiera podría incluirlo a partir de este prometo próximamente una mejor foto que estudio. Año 68, un estudiante de sociología que hace este tipo de cosas. O sea, esto no cayó del cielo el análisis de redes, o sea, esto se estaba haciendo. Aquí está Stutznick, quien hace esto del reclutamiento social de los mapuches, o sea, lo que él estudia son las prácticas de cooperación, mira quién las recluta a quién, etc. Dice, esto parece una red, pero no es una red. Son investigaciones de los años 60. Está publicado en 76. Bueno, esto es una publicación mucho después que lo hizo Cecilia Rockendorf, que fue alumna de Milan Stutznick, pero se publicó en Inglaterra en 76. Estuvo muchos años solamente en inglés. Larissa, ahí la tienen. Larissa publicó este libro en 75, que es un libro que presenta el análisis de redes, o sea, ella hace el análisis de redes directamente en ese libro. Yo les decía el tema de México, Larissa ya estaba en México en esa época. Ella, fíjense, Granovetter había publicado en 73 La fuerza de los brazos de él. Larissa publicó esto en 75 y pasa de lado, o sea, como que no lo vio lo que había hecho Granovetter, publicó un artículo después del 68, reconsiderando la fuerza de los lazos fuertes, reconsiderando el papel de los lazos fuertes, donde cita extensamente a Larissa, o sea, Granovetter estaba más al tanto del trabajo de Larissa que es Larissa de Granovetter. Yo una vez le pregunté qué le había pasado. Y él encontraba que Granovetter era muy teórico, que se me dijo la teoría, dejémosela a los teóricos. Y para ella su fuerte era el trabajo del terreno. Este libro es notable porque además introduce el concepto de campo y equivalencia estructural, y lo hace antes que White y compañía. O sea, ella define las redes, o sea, hace una caracterización de las redes como campos de fuerza, donde hay equilibrio y hay posiciones que se hacen equivalentes por la manera en la cual están relacionadas. O sea, eso no es otra cosa que la equivalencia estructural. Menos formal, mucho más intuitiva, así, mucho más, como dijéramos, y no solo por metafóricamente, a mano alzada. Son dibujos hechos a mano alzada que muestran estos análisis. Arturo Venezuela, el libro con un dibujo de su hermano Samuel en la portada. Political Brokers en Chile, o sea, este es un estudio, bueno, está traducido ahora hace unos 5 años por la Universidad de Evo Morales, y es un estudio de relaciones de supuestamente clientelismo, el pacto del clientelismo en
región del Biobío, lo que es actualmente la región del Biobío, pero básicamente la provincia del Biobío gigante, o sea, el Biobío. Es un libro fantástico y ahí finalmente el concepto con el que uno diría con el de Roker, y él describe entonces estas redes que, según él, no son clientes de la red porque tienen esta estructura de mediación. O sea, ¿qué están haciendo? O sea, esto se hacía. Este soy yo, el joven Espinosa, así en 92, estudiando redes de economía informal en Santiago. Este es uno de los dibujos que hice para la tesis. O sea, la tesis hice análisis con software y todo eso, pero hay algunos dibujos que ilustraban aquí, que lo usé harto para ilustrar lo que había hecho, y era, claro, era como esos círculos representan redes fuertes, o sea, lazos fuertes y círculos más o menos cerrados que están constituidos en pasajes en los barrios y los vínculos que llevan fuera del entorno inmediato son mucho más escasos que los vínculos que están dentro de esas redes. Bueno, después les cuento sobre la recepción de esto en Chile, pero simplemente esto es para ilustrar que las cosas que esto no fue directamente una importación, realmente yo haya ido a Canadá a estudiar y haya entretenido, esto lo voy a aplicar en Chile. O sea, no, eran cosas que a mí me interesaban de antes y me interesaban porque conocía alguna otra de las literaturas que estamos hablando. Más todavía, John Rivière en Argentina, teoría del vínculo, él tiene un psicoanalista, ¿no? Una metodología que de intervención en redes, no la voy a explicar acá, pero de hecho muchas de estas cosas publicadas por mí en artículos que no sé, que están en la parte como está, entonces lo pueden leer ahí. Y acá, esto ya es más nuevo, esto es de los años fines de los 80, principios de los 90, esto es más subyacente, lo que él llama conjunto de acción. Más adelante explico, pero simplemente él ya es un pensador en red. O sea, él está pensando en redes de una perspectiva muy distinta a la que se hacía en análisis de redes. Y lo cito porque hay un vínculo con Harrison White, de quien voy a ver si alcanzo a hablar un poco más. Salgamos un poco de Chile y veamos qué es lo que estaba pasando entonces. En los años 70, cuando se crea oficialmente el análisis de redes en Estados Unidos, que como decimos, en el siglo 70 más o menos íbamos por ahí y seguramente no habría faltado, como dicen el chileno, que tratado en la inauguración del análisis de redes. Bueno, esto, ya, la historia oficial del origen está acá. Y hay un par de cosas que quiero destacar rápidamente, que el anclaje epistemológico lo que hace distinto al análisis de redes y lo convierte en un enfoque particular y que le da un cierto rendimiento teórico, es que cambia la unidad de análisis de los individuos a los demás. Yo creo que esto es una cosa completamente oportunista. Y lo que se propone entonces es construir estructuras a partir de vínculos y no a partir de características individuales. Entonces, esto a mí me parece un elemento de gran relevancia. El análisis, y es una cosa que yo creo que me ha costado mucho discutir en Chile, que es mostrar que el análisis de redes no es lo mismo que la teoría del vínculo social. La teoría del vínculo social, con muchos son muy metafísicas. Y de Durkheim a Pogam no es análisis, o sea, es otra cosa. Y tampoco lo que Latour llama teoría del actor red, tampoco es análisis de red, es otra cosa. No voy a extender mucho en eso, pero pues, que hay un anclaje epistemológico que es lo que le da individualidad al análisis de redes, que lo distingue de otros enfoques, en particular de todos que estoy mostrando acá, pero también de muchos otros,
y que hace que haya una potencia para rendir teoría. Esto, fíjense que yo encuentro que la gente de humanidades reclama mucho siempre por el tema de la interdisciplina, la transdisciplina, la multidisciplina, etc. Y resulta que el análisis de redes es todo eso. O sea, el análisis de redes es un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario y que se dedica a estudiar relaciones sociales. Y combina aportes de varias disciplinas que ahí mencionó y que tiene su origen en Simmel. ¿Por qué Simmel no fue incluido en el canon de la sociología? Bueno, eso también es otra discusión que no vamos a entrar ahora. Ya. Bueno, en los años 70, cuando el análisis de red ya adquiere su cierta atracción en Inglaterra y en Estados Unidos, principalmente en Canadá, secundariamente, yo creo que hay una serie de intentos, uno puede ver una serie de esfuerzos por formular en términos de redes teorías relacionales antiguas. O sea, teorías relacionales que ya existían, como la teoría de la homofilia. O sea, la teoría de la homofilia no la inventó el análisis de redes sociales, es de Merton en los años 50, Merton y Lázaro, si no me equivoco. Pero en los años 70, y de ahí para adelante, hay esfuerzos por formular esta teoría, una teoría sociológica, en términos de redes. Y en psicología están las teorías de balance cognitivo, que también son formuladas en términos de, usando el instrumental de redes, el tema de la transitividad de los lazos fuertes, el mundo pequeño, esta tesis de experimento de Stanley Milgram, la fuerza de los lazos débiles, la dependencia del sistema mundo, y, digámoslo así, la culminación de esto es cuando Harrison White y sus colegas definen los estatus y los roles como equivalencia funcional. Yo diría que eso es todo un periodo fundamentalmente de los años 70 del análisis de redes que es en vinculación con la teoría, fundamentalmente con la teoría, con la sociología y la psicología social. A partir de, probablemente me faltó agregar ahí el 92, perdón, el 94, pero ya un poco, lo digo ahora. 70-80 es el periodo de lo que se llama el análisis clásico, o que yo llamo el análisis clásico de redes sociales, o sea, la etapa clásica del análisis de redes sociales. Esta etapa es principalmente una generalización de la sociometría. La sociometría ya había hecho ya con Moreno en los años 30, la había creado en los años 30, que se usaba en pequeños grupos, especialmente en la educación. Cuando se junta con la potencia de la teoría de grafos, permite generalizar estos pequeños configuraciones muy limitadas que usaba Moreno a una complejidad gigantesca. Y entonces empieza a aplicar todo esto de quién está vinculado con quién. Russell Bernard hace una historia muy simpática de cuando ellos empiezan a saber esto de Russell Bernard, que es biólogo marino, y entonces él está en un barco y se le ocurre como un poco por juego empezar a hacer esa cosa de quién está vinculado con quién dentro del bote y se transforma en una cosa donde, o sea, que le da energía o alimento, no sé, a 10 años de una década de investigación que empieza. El análisis clásico hace estos gráficos que ustedes todos han visto y conocen, y básicamente lo que hace es una interpretación de las pautas observadas en los gráficos, apoyado con elementos de teoría gráfica.
Yo diría que las tres principales los terrenos principales en los cuales estas interpretaciones están centradas en centralidad y poder, facciones y fragmentación, comunicación y acción colectiva. O sea, ahí hay el foco aquí es interpretación, por lo siguiente, porque no es una teoría estadística en la cual uno pueda generalizar. Y eso probablemente es algo que durante los años 80 había mucha gente discutiendo y tratando de resolver ese problema de un poco un sentimiento de inferioridad frente a los enfoques cuantitativos más de tipo estadístico, ¿no? Hay muchas contribuciones teóricas asociadas con este periodo clásico. Yo creo que la más conocida es la de capital social. La capital social es un concepto que viene del análisis de red, lo usa extensamente Robert Boltzmann. El concepto de Berlines, bueno, en realidad el concepto viene de Polanyi, pero Granoy desde el año 85-86 lo toma y lo formula en términos de redes sociales y se constituye en una teoría nueva. Hay teorías de la mediación que se desarrollan en esta época, están los policy networks y están los aportes de Ronald Barthes en términos de agujeros estructurales y creación de valor, que nos liga incluso la innovación, creatividad, etc. O sea, hay contribuciones teóricas asociadas con este tema. Estoy tratando de decir y pensar lo que nos han dado cuenta del siguiente. O sea, el análisis de redes no es una metodología. O sea, el análisis de redes es una manera de abordar problemas teóricos tomando los vínculos, las relaciones como unidad de análisis. Eso. Y hay teorías, o sea, teorías antiguas que se pueden formular de esa manera y teorías nuevas que surgen a partir de interpretaciones o este tipo de análisis. Ahora, como decíamos, estos son, el análisis clásico es descriptivo. Y tampoco está vinculado, si bien genera estas teorías más bien de alcance intermedio, no se vincula con una teoría general de la sociedad. Y nos dejó también muchas confusiones. O sea, yo cuando he conversado con gente que les cuento que hago análisis de redes sociales, entonces gente informada, ¿no? Entonces tienen idea como que es una metodología para estudiar sistemas sociales, no es, que es un enfoque más limitado que forma parte de la teoría de la complejidad tampoco, que es una herramienta de análisis organizacional a veces. Pero el golpe de gracia de nuevo esto es que cuando el TikTok, Facebook, Twitter, etcétera, suplantaron las redes sociales, entonces yo cada vez que nos decía que trabajo redes sociales, alguien que sale, ¿cuál crees que es la plataforma? Bueno, pero son confusiones, porque se desarrollan herramientas, se desarrollan teorías, pero no se logra formular de una manera que es fuerte. Hay una etapa que podemos llamar la falta de más invertida postclásica, de lo cual hay tres movimientos que me interesa destacar, que el primero es la aparición de modelos estadísticos para el análisis de redes sociales. Entonces ya tuvieron un workshop sobre esto. Entonces, claro, como decía, aquí hay un tema que los analistas de redes sentían desventaja respecto de otros investigadores sociales cuantitativos, porque lo que hacían era descriptivo. Entonces aparecen dos, diría yo, herramientas principales para resolver este problema. Uno, que son los modelos de gráficos exponenciales, y dos, lo que se llama la ciencia de las redes, o sea, el Big Data y la red de escala de bueno, ustedes ya tuvieron una clase sobre un taller, así que yo no voy a poner mucho sobre los gráficos aleatorios, los modelos de gráficos aleatorios exponenciales. Si bien la publicación que yo encuentro más canónica de esto de Carter Batch del 2003, estos esfuerzos vienen desde los años 80. Pero ahí lo dejo hasta ahí. Lo de Barabasi es re interesante, que publicado en 2002,
que es la idea de estudiar la topología de las redes. Y yo estudié distintas redes. El experimento en particular que él presenta es la web, y aplicando esta idea del mundo pequeño. Lo que él quería saber era cómo estaba conectada la red, que tenía, en el momento que él estudia, tenía 1.000 millones de nodos. Todos no, son los nodos, la máquina que se conectan una con otra, no la página web. O sea, 1.000 millones de nodos que estaban en 17 clientes de distancia, o sea, se verifica mínimo, hay de todo. Bueno, Barabasi lo que hace es decir que entonces estas redes pueden modelarse con un solo parámetro, que es el grado de la red. Y ahí está la clase. Ahora, un segundo movimiento que hay después de esta etapa de análisis clásico es la formulación en clave de gran teoría, que es básicamente Harrison White. O sea, Harrison White publica en 92 Identity and Control, The Structural Theory of Social Action. Y un libro desconcertante. Muy desconcertante para la gente que se abalanzó sobre el libro para hasta la respuesta a los problemas que se estaban discutiendo en el análisis de red, y resulta que estaba lleno de conceptos nuevos, de analogía, que alejó a los lectores. Mucha gente esperaba que, siendo Harrison White, doctor en física, etcétera, además de su doctor en topología, propusiera una formalización de alto nivel. No, White quedó muy decepcionado. Él dijo una vez en una entrevista: el libro se hundió como una piedra en el agua. No lo definitivamente. Hay otra publicación que me parece relevante, que es de Mustafa Emel, el Manifiesto para una Sociología Relacional, donde ubica el análisis de redes como una teoría en el marco de otras teorías relacionales. O sea, uno se revisa las teorías relacionales y muestra cómo el análisis de redes supera. En 2008 aparece una edición revisada de Identity and Control, donde cambia el subtítulo. O sea, el subtítulo revela y tiene la colaboración de 10 sociólogos jóvenes que eran estudiantes de doctorado de Harrison White en ese momento, y cambia el subtítulo a cómo emerge la formación social. Cambia el foco. Y un proyecto que se acerca más a lo que convencionalmente se entiende por teoría sociológica. O sea, discute mucho con Luhmann, discute mucho con Bourdieu en ese libro. En la segunda versión, en la primera versión discutía con gente con teóricos de la cibernética, cosas raras. Y entonces esto da pie al tercer gran movimiento en este momento, que es una acogida, yo diría, relativamente inesperada de este libro de Identity and Control en el mundo de la investigación cualitativa. Es decir, una cosa que se mantiene en todo el libro, que es muy revolucionaria, que respecto al análisis de la red, y compañía, es que él planteó una red sin narrativa de pacientes integrantes no lograda hasta el día. O sea, tiene toda esta idea de la identidad buscando control. Y produciendo acción y produciendo estructura en esa búsqueda de control. Pero le da a la narrativa un papel central para mantener la identidad a través de los procesos sociales. De forma que este planteamiento nos lleva de cabeza al lenguaje. De cabeza. Y revisa de alguna manera el propio punto de partida que White le había dado al análisis de redes sociales. Y de esa forma el análisis de redes se acerca a enfoques como el framing, el agenda setting, e incluso, diría yo, al interaccionismo simbólico. Por elegía que parezca eso, como en algunos analistas. Vamos a dedicar esta parte a Barry Wellman, quien discutió mucho esta cuestión en algún momento, que Barry está de cumpleaños el domingo, 180, y está pasando con una situación de salud súper complicada, así que un pequeño homenaje. Bueno, yo creo que estamos llegando
voy a pasar más o menos de largo acá, para decir que una popularización en el marco de las políticas públicas, común al mundo, en el mundo, sobre el análisis de redes, a partir del libro de ruta, lo cual da lugar a temas de intervención en redes, Tomás Villasante, y vamos a Chile. O sea, José Manuel Caer, con Pino ahí, hacen una crónica de qué es lo que ha pasado en el análisis de redes. Y yo creo que ellos captan bien el comienzo de una ola, que es donde estamos montados ahora. Esto llega prácticamente 10 años atrás. Y él dice que, o sea, ellos dicen que hay una evolución desde los estudios comunitarios a redes apoyadas en medios digitales, acompañadas de profesionalización. Sí, hay mayor productividad a partir de los años 2000, en aplicación en distintos terrenos, y desde el 2006 un crecimiento notorio en el número de publicaciones, variedad de autores, temáticas, disciplinas y centros dedicados a la. O sea, efectivamente hay un despegue del análisis de redes en esta época. Interesante artículo reuniendo que voy a saltar eso. Se recupera la conexión de alguna manera con redes intelectuales internacionales. O sea, en 2003 se realiza en Cancún un congreso de INSMA con una sección en español, que estaba coordinado por José Luis Molina, que después fundó junto con Doro Maya la revista hispana de redes sociales. Bueno, ahí hay algo sobre lo que fue la Constitución latinoamericana. Foros y asociaciones. Está en 2002 la revista Redes, el ALARS desde el 2006, los congresos RELARS desde 2007, ya van 7 congresos. Chisotnet de 2018, si no me... según los correos y Redes Lab que ahí está Roberto, sí, 2019, si no me equivoco. O sea, hay por asociaciones, hay conexión con... y hay nuevas agendas. O sea, yo creo una de las cosas interesantes que ha ocurrido desde el 2016, tenemos datos de red en formato panel con el SOC, que nos hemos dedicado a distintos, a Gabriel, que ha trabajado en eso, María Lutero, pero Matías Barce, Alejandro Plaza, el mismo Beck, etcétera, mismo Roberto, que hemos trabajado datos de red. O sea, tenemos información para analizar, que no es fácil conseguir información de red. El 2021 es un punto que a mí me interesa destacar, que es una presentación que hicimos yo coordiné en el ISA Forum 2021, donde aparece toda una nueva generación, o sea, unos 10 nuevos investigadores en redes sociales que dialogan con los marcos teóricos y la metodología de frontera en investigación de redes sociales, y lo destacan que están expuestos a un público internacional. O sea, y son investigaciones que tienen una recepción internacional que la pudimos ver ahí, conversando con la gente. Los temas que se trataron están ahí, las metodologías son muy variadas. Y lo que es interesante, claro, es, o lo que llamaba la atención a los comentaristas extranjeros, es que nosotros en este grupo que estaba presentando ahí estábamos usando redes sociales para estudiar cosas muy distintas de las que estudiaban en Australia, en Norteamérica o en Europa. Básicamente estos temas que desigualdad social, homofilia vinculada con desigualdad social, eran temas que definitivamente no estaban en la agenda de redes de los otros países. Desafío, entonces yo diría que aquí hay como 3, o sea, uno, yo creo que hay que referir al análisis de redes a los problemas sociales que se estudian con otro enfoque y otra teoría. O sea, hay que hacer valer
el análisis de redes en esos terrenos. Después, claro, este es un campo que ha estado muy encerrado en los expertos en metodología. Y sobre todo los que tienen una cabeza más o menos nerd, computina, etcétera, nos metemos en esto y nos fascina y tal. Pero también hay que abrir esa frontera, sobre todo, como decía, porque hay, por el lado de la gente que hace investigación cualitativa y por esta aproximación narrativa a las redes, hay una... Y después espacios institucionales, o sea, como este. O sea, yo realmente estoy sorprendido de que exista y que se realice ese encuentro. Y después, bueno, que haya más cursos, más tesis, más investigadores usando esto. Probablemente más vinculación entre nosotros para poder seguir desarrollando y profundizando en este campo. Que, como digo, no es solamente metodológico, sino que tiene un potencial teórico y un fundamento, un anclaje epistemológico que lo hacen distintivo. Bueno, muchas gracias y quedo a la espera de comentarios. Vamos a abrir espacio para preguntas, comentarios. Quizás iba a hacer, o sea, justo tenía el micrófono para dar la palabra, pero unos segundos. Quería preguntar sobre, has tenido un comentario sobre el tema de las teorías de actor red y quería opinar, quería saber tu opinión sobre aquello porque ha sido algo que has mencionado y que has dicho como, bueno, quizás no hablamos de eso ahora, pero quizás puede ser la oportunidad para poder conversarlo un poco y saber un poco tu opinión sobre esos estudios o estudios de la ciencia y la tecnología, que también está muy en boga hoy en día. Gracias. Sí, mira, es bien simple. Latú lo que está haciendo es tratar de hacer una nueva formulación de lo social en su proyecto. Y en esta nueva formulación de lo social intervienen no solamente seres humanos, sino que intervienen una cantidad de otros, bueno, intervienen objetos, intervienen animales, intervienen máquinas. Y eso entonces está, como está vinculado, eso es lo que llama una red. Ahora, desde mi punto de vista, lo que él está haciendo va mucho más lejos de lo que uno podría llamar un análisis de red y probablemente esa teoría podría ganar mucho si se formulara, o sea, a ver, su referencia a análisis de red, y yo las encuentro bastante básicas. Él podría, o sea, si incorporara la literatura red, podría discutir muchas más cosas respecto de la manera en que se establecen las vinculaciones. Pero obviamente no lo hace porque está interesado en otra cosa. O sea, él está interesado en hacer una definición de lo social, no en analizarlo. O sea, por eso digo que no creo que eso sea una teoría de red, si bien tiene vínculos. Bueno, muchas gracias por la presentación, fue muy esclarecedora en esto de armar una genealogía. Y en esa línea quería pedirle si pudiera profundizar en la figura de Simmel. Usted dijo, bueno, por algo quedó relegado del canon de la sociología, y yo también aquí me gustaría si pudiera profundizar en el contacto de la teoría simmeliana en el origen de Lars y por qué usted plantea esto de que fue una de las razones por las que quedó fuera del canon. Sí, bueno, eso hay que preguntárselo a Parsons. El canon de la sociología, a ver, la sociología europea fue presentada en Norteamérica por Parsons. ¿De acuerdo? Sabía alemán,
realizó estudios en Alemania, tradujo, es decir, no publicó traducciones, pero hizo una presentación de Weber, de Durkheim, de Marx. Y eso definió el canon de lo que era la sociología. Los otros autores pasaron muchos años antes, digamos, recién en los años 50, y define de alguna manera lo que son las renovaciones de la sociología. ¿Por qué no considero a Simmel? Yo solamente puedo especular, porque nunca lo ha dicho Parsons, o sea, nunca dijo por qué estaba Simmel ahí. Obviamente tiene que haberlo conocido. Bueno, Simmel tiene una trayectoria bien marginal dentro de la universidad, de la institucionalidad universitaria en Europa. Nunca hacen muchas carreras en las universidades alemanas. Sin embargo, bueno, yo no creo que Parsons no lo haya conocido, por alguna razón lo dejó hablar. Y entonces Simmel aparece en los años 50, traducido, pero básicamente como un teórico del conflicto. Aparece en el libro Ceneval, el nombre del autor, que se llama la función del conflicto social, artículo, que básicamente usa la argumentación de pero Simmel es mucho más complicado. Después hay una recepción de Simmel en Francia y en España. En la traducción de Simmel en Estados Unidos hay una gran discusión, así, notas como varias páginas de notas de pie, de una palabra, yo no sé alemán, pero hay una palabra en alemán que es una palabra que inventó Simmel para referirse a las vinculaciones sociales, de las cuales él estaba hablando. Entonces, en inglés se ha traducido de varias maneras, por ejemplo, como asociación. Sin embargo, en Francia y en España se tradujo como socialización. Ahora, entonces ustedes leen ahora la traducción, incluso las discusiones de lo que se discute de la socialización, cosa de la cual Simmel no tiene absolutamente ninguna relación, porque luego él hace sociología de la cultura, pero luego cultural. Entonces, yo encuentro bien complicado este tema con Simmel lo que hace, que a mí digamos, y la razón por la cual está, yo diría que hay dos razones por las cuales está el comienzo de análisis de redes. La primera es porque Simmel está más preocupado por las formas que por, así tontamente, por los contenidos. O sea, a él, en las relaciones, lo que le interesa es la forma de la relación y no qué es lo que está ocurriendo, digámoslo así, o cómo percibe la gente, o qué emociones tiene. O sea, esto le da más o menos lo mismo. A él lo que le interesa es qué es lo que pasa cuando uno empieza a agregar personas que se vinculan. O sea, de hecho, él tiene esta idea de que la sociedad empieza en el número 13. Porque ese título tan entretenido de la importancia de los números. Esa idea de Simmel entonces tiene una visión, yo diría, mucho más hacia adelante de lo que ocurre en los procesos de modernización. Porque él ve, al igual que los otros sociólogos del principio del siglo XX, la individualización. Ve cómo se han roto las formas sociales propias de la Edad Media, pero él, al contrario de los otros autores que lo ven eso como una tragedia, y se plantea entonces cómo vamos a recuperar esta sociedad, y él dice no, lo que está ocurriendo es que aquí está surgiendo una nueva forma de vincularse socialmente, o sea que la gente está ejerciendo su libertad de vincularse, ya no está reducida a una serie de círculos concéntricos que van por la familia, el grupo de trabajo, el pueblito, la iglesia, ¿no? O sea que todo era concéntrico.
Entonces, esto se centra en el siglo XIX, en el siglo XX, y básicamente eso no es ninguna tragedia. O sea, básicamente eso es la característica de la individualidad. No es que la gente pierda las vinculaciones sociales, al contrario, que las establece de otra manera, y eso da lugar a otra configuración. Eso es el punto de partida del análisis de redes. O sea, eso no puede haber otra manera más explícita de vincular los hechos. Y eso, bueno, hay que ir reduciendo así, pero sí me leo un pensador que tiene sobre muchas cosas, pero en particular sobre esto quiero decir que creo que ahí está la partida. Y desgraciadamente, las traducciones de Siemens son muy tardías. Las traducciones de Siemens son de los años 50. Y todavía no se ha traducido su obra completa. Hay cosas que están traducidas en inglés, otras están en francés, otras están en español. Yo todavía no sé Ortega porque lo tradujo al español, no sé si lo tradujo al francés o lo tradujo del alemán, ahí no sabría decirlo, pero igual usa socialización tal como los franceses. Y acá mi pregunta es más breve y más contingente en realidad. Si bien las redes sociales existen desde que el chamán se juntaba con su gente a ciertos rituales primitivos, pero nadie estaba estudiando como una vez. De los años 50, 60 que mencioné que quizá lo estudio formal. Hay una generación nueva que para ellas las redes sociales son las redes sociales virtuales. El proceso de investigación ha ido cambiando desde las redes sociales físicas a las redes sociales virtuales. Sí y no. A ver, digamos lo primero. Hablamos de Wellman. Wellman introdujo la siguiente idea analizando esto de las redes que él llama redes de comunicación apoyadas digitalmente o con soporte digital. Porque en los años 90 se discutía si acaso estas redes iban a reemplazar la sociabilidad cara a cara. Y lo que Wellman planteó muy visionariamente en su momento dijo que no existe entonces un mundo virtual, un mundo real. Las relaciones, la comunicación que se establece con soporte digital es parte de las relaciones sociales. Y desde ese punto de vista, Wellman estudió, incluso haciendo trabajo de terreno, bueno, lo hizo uno de sus estudiantes, Keith Hampton, se instaló, no sé, 2 años a vivir. Wellman hizo un experimento muy entretenido en los años 90, que fue Netflix, que él consiguió que en Canadá, y cuando estaba entrando la banda ancha para los computadores, en una urbanización nueva, cableara una parte de la urbanización y la otra parte no la cableara. Y entonces pudo hacer una comparación de la sociabilidad de la gente que tenía tiempo para usar, que tenía computador y que tenía banda ancha, y la gente que tenía computador y tenía una conexión por teléfono, esa que chipeaban, etcétera, que era muy lenta y muy mala. Y la comprobación fue muy entretenida, y es que hay una consistencia muy alta entre las pautas de comportamiento en la red y fuera de la red. Claro, te lo digo de una manera. No es que la persona que recaía en las relaciones cara a cara sea extrovertido cuando está en red. O sea, no, el que tiene pocos amigos en cara a cara también tiene pocos amigos en la red, y el que tiene muchos amigos en la red también tiene muchos amigos en la vida real. O sea, no son dos mundos. Bueno, y una se refuerza con la otra. O sea, no hay... Entonces, yo creo que Wellman estuvo muy acertado en ese momento en decir eso. Respecto a los métodos, claro, los métodos cambian porque existe la posibilidad. Uno de los grandes problemas que tiene estudiar redes a partir de encuestas o a partir de entrevistas, etcétera, es que uno depende mucho de lo que es la memoria de la persona. Y claro,
cuando hacía clases de esto, hacía un ejercicio cuando salía del café, era que grababa el café, y después le preguntaban quiénes se habían juntado durante el café. Y me respondían. Y después veíamos la grabación. Y definitivamente había gente con que se habían juntado y no se acordaban, y mencionaban gente con la cual no se habían juntado. Entonces, es un gran problema. Ahora, cuando uno estudia esta red apoyada de comunicación digital, está esto que se llaman los metadatos, a partir de lo cual uno no tiene declaraciones, tiene comportamiento directamente. Entonces, cuando se puede aprovechar esa información, lo que se tiene es, pero, es fabuloso. Las limitaciones de eso son que los usos de la red pueden estar sesgados, bueno, pero hay bastantes estudios hechos, por ejemplo, respecto al apoyo social, comparando Facebook respecto de participación en movimientos sociales, usando Twitter, distintas cosas. Entonces yo diría sí, cambia porque el soporte es distinto, pero básicamente no es que uno esté estudiando dos realidades diferentes, ¿verdad? Está estudiando la misma. Sí. Es un tema que me quizás si estoy equivocando, puedo corregir. Quiero que sociales solamente algo así. No, yo solo mencioné particularmente respecto de confusiones que hay sobre el análisis de redes sociales. Entonces, claro, cuando yo hablaba con gente que conoce teorías de la complejidad, dice, bueno, esto, el análisis de redes sociales es lo mismo que la teoría de la complejidad, solo que más limitado. En realidad, no. Sí, porque por ejemplo, la antropología, entonces me pasaba eso, que pensé en Camilo y pensaba en eso, quizás que No, totalmente, Carlos Reynoso y arrogarse. Carlos tiene, claro, para él, la teoría con la que él quiere vincular el análisis de redes es con la teoría de la complejidad, claramente. Sí, eso es real. Si logran sacarlo de su ermita, ermitaño, si logran de un personaje para comenzar con él. Y tú lo conoces, ¿no? O sea, no me parece que me gusta que Yo, justo en esa misma, el mundo de análisis de red, he aprendido mucho estos 2 días. Pero esa diapo me llamó la atención y me pareció interesante esta idea de el análisis de red no es solo una metodología. Sin embargo, viniendo desde afuera, cuando se le llama análisis de red, es difícil no pensar en eso. Entonces, no sé, tal vez debería tener otro nombre, tiene otros nombres, en un enfoque de redes, una idea de redes, una redología, no sé. Sí, buena sugerencia. Sí, bueno, tienes razón, capaz que hay que debe ser un branding nuevo, porque no, efectivamente, durante muchos años, y para mucha gente, a ver, aquí hay un grupo bien grande de analistas de redes que vienen de la computación, de la estadística y de la matemática. Entonces, que para ello, jugar con estas herramientas y seguirlas desarrollando pero no sé, alguien hizo una vez un inventario de las medidas de centralidad que habían propuesto y teníamos 42. Entonces, algunas tendrán que medir mejor que otras, pero entonces claro, el juego es
es muy abierto. Y yo diría, en la etapa clásica, ellos como que opacaron los esfuerzos teóricos que se hicieron y que yo traté de resaltar. Uno mira el libro de, el de Wasserman y Faust, bueno, es un libro de matemática, o sea, es un álgebra, o sea, lo que está presentado ahí es el análisis de redes sociales como álgebra. Está bien, o sea, un buen libro, un libro claro, etc. El libro de Jean Fosse, que está publicado en 94, es un libro que tiene más una inclinación teórica. Y que por lo tanto incluso tratan de formular la teoría de Durkheim en términos de redes, en algún momento. O sea, hacen un esfuerzo mucho mayor y distinto del que se está haciendo en Estados Unidos en particular. Pero efectivamente, yo creo que las dos cosas iban avanzando, una opacada a la otra, porque a medida que había gente de la ciencia y de las matemáticas, o sea, de la computación, de las matemáticas, de la estadística, etcétera, usando esta herramienta, desarrollando esta herramienta y paralelamente computadores cada vez más potentes. O sea, oye, a ver, yo cuando hice la tesis, hice algunos análisis de redes, me acuerdo que tenía que dejar el computador funcionando toda la noche para obtener un resultado al otro día. O sea, los resultados que hoy día los tengo así. Entonces, el desarrollo de la potencia de los computadores permitió usar todavía herramientas más complejas, como por ejemplo los gráficos exponenciales, o estos análisis longitudinales con Siena, etcétera, o agent modeling, todo eso que son muy intensivos en el uso de recursos computacionales. Entonces, claro, eso como que tiende a opacar un poco el cierto fetichismo por la herramienta. Ahora, yo lo que quise destacar es que hay teorías relacionales que están formuladas como redes y que haberlas formulado de esa manera la potencia. Hay teorías que han derivado del análisis de redes en su etapa clásica y hay esfuerzos teóricos que directamente ellos, Reynoso, discúlpenme, lo mencionado, claro. Pero probablemente ahí vamos a tener que pensar más y seguramente el tema de buscarle un nombre que... Ahora, el análisis también está vinculado en cierta medida con una variante del análisis de redes con la sociología analítica. O sea, pero el vínculo es más tenue ahí, pero sí tiene razón. Yo creo que una última pregunta, si es que alguien quisiera, y bueno, quizá un comentario aprovechando el micrófono, pero sí, pero por ejemplo en Sample igual se está discutiendo no usar análisis, por ejemplo, entonces esta conferencia de hecho no tiene nombre de análisis, redes sociales, entonces como un comentario para la discusión. Ok, Diego, ¿qué quieres decir? Bueno, yo ahí me acuerdo del chiste con Dorito, con aquí se vende pescado fresco. No, claro, entonces, claro, cuando Dorito empieza a analizar aquí se vende pescado fresco y decide aquí, ¿para qué? Pues, ahí. Se vende, no lo va a regalar, entonces, pescado fresco, dice. Si son pescados, o sea, todo el mundo lo ve fresco. Así, pero un rato y te parece que cambió todo el tiempo. Entonces, claro, las redes sociales, ahora que nos vayamos quedando sociales. Bueno, agradecemos nuevamente a Vicente por su interesante presentación. Vamos a finalizar con un último anuncio para invitarlos para mañana, el día de mañana, viernes. Donde vamos... donde vamos a tener una jornada de sesiones paralelas en la mañana y a partir de las 4 tenemos nuestro keynote speaker internacional, Borgatti.
eso tenemos la reunión de Chisolver. Todos están muy invitados a formar parte y a discutir el futuro de la comunidad de analistas de redes en Chile. Así que los esperamos, y para hoy tenemos una última actividad extra programática al frente, aquí al frente de la universidad, en el pub Dublín, así que están todos también invitados para continuar hablando de redes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.